del PRE del Colegio Líder. Esta semana en nuestro curso de lenguaje tenemos el tema de morfología. La morfología es una disciplina que forma parte de la gramática que se encarga de estudiar la estructura de las palabras. Esta estructura de palabras se llama morfemas. Nos dice que además va a ver la ubicación de las llamadas categorías gramaticales. A partir de la siguiente semana nosotros vamos a estudiar las categorías gramaticales, que pueden ser: primero, es usual poder estudiar las llamadas categorías gramaticales variables. ¿Y cuándo sé que son variables? Cuando tienen accidentes gramaticales. Ahora, mucho cuidado en confundir categorías gramaticales con accidentes gramaticales. Las categorías gramaticales son sustantivo, adjetivo, adverbio, conjunción, determinante, etc. Los accidentes gramaticales son género, número, tiempo, persona, modo y aspecto. Los que tienen accidentes gramaticales, los que acabamos de mencionar, vienen a ser las categorías variables. Por ejemplo, el sustantivo tiene género y tiene número. Yo puedo decir gato, gata, puedo decir mesa, mesas. Tiene género y tiene número. Los adjetivos calificativos. Yo puedo decir bonito, bonita, puedo decir responsable, responsables. Tiene género, tiene número. Los determinantes. Yo puedo decir el niño, el determinante, los niños, los determinante en masculino, singular, plural. Tenemos los pronombres. El pronombre ya tiene género, número, persona. Primera persona del singular, yo. Primera persona del plural, nosotros. Y en femenino, nosotras. Género, número y persona. El verbo es el que tiene más accidentes gramaticales, excepto el género. El verbo no tiene género, pero tiene persona. Por ejemplo, cantaron, tercera persona. Si yo digo bailó, es singular, tiene número. Además tiene tiempo, ¿no es cierto? Bailó, pasado. Tiene modo, ¿no es cierto? Hace la tarea, imperativo, ¿no es cierto? Que es una orden. Y tiene aspecto. Si digo terminó la tarea, la acción ya terminó. Eso es aspecto perfectivo. Entonces, el verbo es el que tiene más accidentes gramaticales, excepto el verbo. Todos estos son variables porque tienen accidentes gramaticales. Son invariables cuando obviamente no tienen accidentes gramaticales. Y ahí va a estar el adverbio. Por ejemplo, si yo digo, me sirvió muy poco, muy. Adverbio de cantidad. ¿Cómo dices muy en femenino? ¿Muya? No tienen, ¿no es cierto?, accidentes gramaticales. La conjunción sirve de nexo. Por ejemplo, Pedro y Roxana. Y es un nexo, es una conjunción. ¿Cómo dices y en plural? ¿Y es? No existen accidentes gramaticales. Y la preposición también es nexo. Por ejemplo, silla de madera. De. ¿Cómo dices de en femenino, por ejemplo? ¿Dea? No tienen accidentes gramaticales. Por eso son invariables. Muy bien, la morfología se encarga de clasificar estas categorías gramaticales. Ahora, por ejemplo, tenemos aquí, Pedro y yo iremos mañana a la tienda nueva. Pedro es sustantivo, ¿no es cierto? Masculino singular. Y es la conjunción. Yo, pronombre. Iremos, verbo. Mañana, adverbio de tiempo. A, preposición. La, determinante. Tienda, sustantivo, femenino singular. Y nueva, adjetivo, singular y femenino. Esas vemos en una oración que pueden estar todas las categorías gramaticales. El morfema es la mínima unidad estructural significativa. ¿Qué significa esto? Cuando yo divido una palabra en morfemas, cada una de esas partes tiene significado. Por eso, unidad significativa, que integra la doble articulación del lenguaje. ¿Se acuerdan cuando vimos lenguaje? Decimos que era biarticulado porque tenía morfemas y tenía fonemas. Los morfemas eran la primera articulación y eso es lo que vamos a estudiar. Fonemas ya estudiamos. Por ejemplo, tengo la palabra pianistas. Si yo divido la palabra pianistas en sílabas, tengo pianistas. Pia significa algo, nis significa algo, tas significa algo. No, las sílabas eran unidades de pronunciación. Pero si yo divido una palabra en morfemas, cada una de esas partes tiene significado. Por ejemplo, pianista, ¿de qué palabra viene? De piano, tengo pian, ¿no es cierto? ¿Y esto qué me significa? Relativo al piano, me está dando este significado. Ista indica ocupación.
¿no es cierto? Y eso es lo que hace un pianista, es una ocupación. Y la S me indica que son varios, me indica que es plural. Como vemos, cada parte en morfemas tiene significado. Ahora, los alomorfos. Los alomorfos son variantes del morfema. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, acá vamos a ver que la S indica varios, ¿no es cierto? Dime, ¿yo tengo que agregarle S a todas las palabras para saber que es plural? No. Y esos son los alomorfos. Por ejemplo aquí, Carmencita plantó un arbolillo. Lo que yo he subrayado, lo que estoy señalando, cita y yo, me indican diminutivo. Pero vemos que cita, Carmencita, ¿no es cierto? Yo el toque sé que cita me está indicando diminutivo. Dime, ¿yo tengo que agregarle cita a todo para saber qué es diminutivo? Por ejemplo, arbolito. Árbol, por ejemplo, si digo arbolcito, no, puedo decir arbolito, puedo decir arbolillo. Y también indican diminutivo. Cambia, ¿no es cierto? Pero los dos, y yo y cita, indican diminutivo. Los jóvenes inquietos bailan. Por ejemplo, lo que estábamos diciendo. La S indica plural. Inquietos, ¿no es cierto? Inquieto, inquietos. La S me indica plural. Ahora dime, yo en joven, jóvenes dice aquí, joven. ¿Yo tengo que agregar la S para que sea plural? ¿Jóvenes? ¿Eso es plural? No, ¿qué agrego? Es. Y es también me indica plural. Bailan. No tengo que decir para bailar, tengo que decir bailas. No. Bailan. A me indica plural en un verbo. Ahora, la poetisa, la ministra y la condesa viajarán. Dime, cuando hablo de femenino, usualmente yo le agrego la A para que sea femenino, ¿no es cierto? Por ejemplo, gato, gato. Por ejemplo aquí, ministra, ministro, ¿no es cierto? Le agrego la A nada más. Pero dime, yo tengo que agregar a todo para que sea femenino. Por ejemplo, poeta. La palabra poeta es ¿qué? Masculino. Entonces, ¿cómo voy a saber el femenino? Es que el femenino no es poeta, no es poeto, poeta, no. Poetisa. Isa también me indica femenino. Igual, condesa. ¿Viene de qué? De conde. Conde masculino. Yo no voy a decir que de conde su femenino es conda. No. Esa, ¿no es cierto? Sa también me indica femenino. Entonces, eso es lo que es un alomorfo. La expresión de un morfema de diferentes maneras, pero que al final me están indicando lo mismo. S, es, me indica que plural. A es, por ejemplo, ina de gallina, ¿no es cierto? Aquí que vimos, isa, sa, también me indican femenino. Eso es lo que vienen a hacer los alomorfos. Muy bien, chicos, continuamos ahora con clases de morfema. Primero tenemos la clasificación tradicional. En la clasificación tradicional vamos a encontrar la raíz y los afijos. La raíz indica el significado base, es decir, de dónde provienen, ¿no es cierto?, todas las palabras. La raíz es la parte más importante. Y todo lo que le rodea a la raíz se llaman afijos. Pueden estar antepuestos o pospuestos, pero recordemos, los afijos no señalan accidentes gramaticales. Van a señalar otro tipo de significados. Por ejemplo, tengo la palabra desorden. Desordenar. ¿Desordenar de qué palabra viene? No viene de desorden, viene de ordenar. Esa es la palabra base. Ese viene a ser mi raíz. Ahora, si está antes de la raíz, este afijo se llama prefijo. Si está antes de la raíz. Por ejemplo, anormal. A sería el prefijo, ¿no es cierto? Si yo digo incompleto, im sería el prefijo. Muy bien, y si está después de la raíz, eso se llama sufijo. Y esto no está indicando género, ni número, ni ningún accidente gramatical. Simplemente está dándole otro aporte, que es de ser verbo, en este caso. Muy bien. Entonces, si está antes, prefijo. Si está después, sufijo. Y esto sería la raíz, que es lo más importante. Muy bien. Ahora, una clasificación estructural. Tenemos primero, por su función, encontramos el morfema lexical. El morfema lexical, en otras palabras, es la raíz. Lo mismo que acabamos de decir, es la raíz. Y los morfemas gramaticales son los que aportan más significado a la raíz. Ahora, estos pueden ser, primero, el morfema flexivo. El morfema flexivo es el que indica accidentes gramaticales, género, número, ¿no es cierto? Lo que habíamos señalado anteriormente, que qué son los accidentes gramaticales. Muy bien, tenemos aquí cuando indican accidentes gramaticales. Los derivados equivalen a los afijos, es decir, son los mismos que los afijos, son los derivativos, van a dar otro tipo de significados. Complementan al lexical.
Los flexivos no adquieren mucho significado. Por ejemplo, si yo digo león, leona, los dos van a significar felinos, ¿no es cierto? Pero si yo digo, por ejemplo, capaz, incapaz, es otro significado. Yo voy a encontrar esta palabra incapaz en otra parte del diccionario con otro significado. En cambio, león y leona, leona está incluido dentro de león. No voy a tener que hacer más significado, solamente femenino, masculino, no hay ningún otro problema. Muy bien, por ejemplo, aquí tenemos incoloros. Color es mi morfema lexical, porque es mi raíz, ¿no es cierto? Incoloros viene de color. Ahora, in es mi morfema derivativo, como hemos dicho, viene a ser prefijo. Ahora, incoloros. ¿Yo puedo decir incoloras? Sí, aguas incoloras, por ejemplo, ¿no? La O que me está señalando, género, masculino en este caso. La S que me está señalando, plural, ¿no es cierto? Y esos, los que me indican género y número, se llaman morfemas flexivos. In venía a ser morfema derivativo. Y el derivado y el flexivo forman el morfema gramatical. Ahora, por su dependencia, tenemos morfema libre y morfema trabado. El morfema libre es cuando puede estar solo o puede estar acompañado. Igual tiene significado. En cambio, el morfema trabado necesita sí o sí del morfema libre. Necesita sí o sí de una raíz. No puede estar por sí solo. Por ejemplo, impuntuales. Si yo digo im, solo no voy a entender, no tiene un significado. Si yo digo es, por sí solo no tiene un significado. Tengo puntual. Solito tiene un significado. ¿No es cierto? Puede estar acompañado de estos dos o puede estar solo, igual tiene significado. Puntual es mi morfema libre. Pero in y es son morfemas trabadas, porque necesitan de puntual, necesitan del morfema libre. Como dijimos, los morfemas derivados vienen a ser los prefijos que estaban antes de la raíz y los sufijos que están después de la raíz. Recordemos, prefijo y sufijo tienen significado. Por ejemplo, in significa negación. Los prefijos tienen significado, igual los sufijos. Por ejemplo, en ar, que vimos hace un momento, de desordenar, ar significa que le está dando un significado verbal. Entonces, prefijo antes, sufijo después. Pero también encontramos el infijo. El infijo está dentro de la raíz. Por ejemplo, Anita. Voy a romper, ¿de qué palabra viene? Ana, ¿no es cierto? Voy a romper el morfema Ana y voy a meter it. Ese it dentro, que significa diminutivo, se llama infijo. Pedrucho, igual, rompo el morfema Pedrucho, Pedro, ¿no es cierto? Pedrucho viene de Pedro y meto uch. Y eso es el infijo. Significa, en este caso, despectivo. Muy bien. Prefijo, sufijo, infijo tiene significado, pero el interfijo no tiene significado. Me dice, se expresa pospuesto a la raíz, después de la raíz. Igual que el sufijo, sí, pero como hemos dicho, el sufijo tiene significado. En cambio, el interfijo no significa nada, pero lo utilizo por eufonía. ¿Qué significa esto? Para que suene bien. Porque, por ejemplo, tengo aquí la palabra cafetera. ¿Cafetera de qué palabra viene? De café, ¿no es cierto? Ahora, para hablar de objeto yo le voy a agregar era. Pero yo no voy a decir cafeera a lo que utilizo para servir el café, lo que utilizo para hacer mi café. No, le agrego T. Esa T no significa nada, pero así suena bien, cafetera, no va a sonar cafeera, ¿no es cierto? Igual, soleado. ¿Soleado de qué viene? De sol. Y ado, para que hable de qué? De un sustantivo, lo transforme en un sustantivo. Ahora, yo no voy a decir solado, a que el día está solado, ¿no es cierto? Para volver un adjetivo, perdón. Solado, no. ¿Qué hago? Le agrego E. Esa E no tiene ningún significado. Pero me ayuda a qué? A que la palabra suene bien, soleado. Muy bien. También tengo el morfema flexivo amalgama. Vimos el morfema flexivo que nos hablaban de género y número. Ahora, el morfema amalgama solamente se va a dar en verbos. Recordemos que el verbo no tiene género. Tiene todos los otros accidentes gramaticales. El morfema amalgama va a ver todos esos accidentes gramaticales que le pertenecen al verbo. Por ejemplo, lloró, esta O es morfema amalgama. Ganaste, haste, ¿no es cierto? Por ejemplo, en lloró, ¿qué me indica la O? Morfema amalgama. Me indica singular, me indica tercera persona, me indica pasado, me indica aspecto perfectivo, me indica modo indicativo. Entonces, eso es lo que viene a ser el morfema amalgama. Solamente se presenta en verbos. Y esos, bueno, son las clases de morfemas. Muy bien, chicos, ahora tenemos lo que es formación de palabras. ¿Cómo se van creando las nuevas palabras? Pues hay tres formas: derivación, composición y la parasíntesis. Muy bien,
Ahora, ¿cómo se forma por derivación? Puede ser de dos maneras, por prefijación y por sufijación. Nosotros ya dijimos, los prefijos van antes de la raíz y los sufijos después. Es decir, para formar por derivación yo tengo una raíz, solamente mi raíz, y antes le pongo un morfema, que en ese caso sería prefijo. Por ejemplo, incapaz. ¿Incapaz de qué palabra viene? De capaz. Esa es mi raíz. Y estoy colocando in, que es de negación, ¿no es cierto?, que viene a ser prefijo. Igual, rebaja, ¿no es cierto? Baja es mi raíz, re me está hablando de que se vuelve a hacer, ¿no es cierto? Se vuelve a rebajar, se vuelve a bajar, re. Antidrogas, la raíz es drogas, anti es mi prefijo que significa contra, ¿no es cierto? Y pre-inca, mi raíz es inca y pre que me indica que está antes. Muy bien, ahora, después de la raíz se llama sufijos. Ternura, ¿de qué palabra viene ternura? Tierno, ¿no es cierto? ¿Cuál es la raíz? Ter, hasta aquí está la raíz. Y ura viene a ser mi sufijo, que me indica en este caso un adjetivo. Ahora, vileza. ¿Vileza de qué palabra viene? De vil. Y le he agregado el sufijo esa, que me indica que es abstracto. Ahora, temible. ¿De qué palabra viene temible? De temor. ¿Hasta dónde es la raíz? Tem. Ible, que me indica, ¿no es cierto?, un adjetivo. Ágilmente. ¿La palabra de qué viene? De ágil. Esa es mi raíz y le agrego el sufijo mente. Esto viene a ser por derivación. Ahora, composición. Composición puede ser composición por yuxtaposición y composición propiamente dicha. Cuando hablamos de yuxtaposición o cuando hablamos de composición es raíz más raíz. Pero si es yuxtaposición, al unirse estas dos raíces, ninguna se altera. Por ejemplo, la raíz saca y la raíz puntas. Las voy a unir y tengo la palabra sacapuntas. Ninguna se ha alterado. Igual, girasol. Gira más sol, girasol. Pica más hielo, se une, pica hielo. Ninguna se altera. Ahora, tengo la propiamente dicha. Nuevamente, se van a unir dos raíces, pero esta vez sí. La primera sufre una pequeña modificación. Por ejemplo, alto más bajo. Tuve un alto bajo, no vamos a decir, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? La primera sufre una alteración. Tuve un altibajo. Cambia, ¿no es cierto? Sufrí una pequeña alteración. Igual, ceja junta. No voy a decir, tiene una ceja junta. No, cejijunta. Cambia la primera. Un color, tiene un polo blanco-azul. No, blanquiazul. Cambia la primera. En casi todas las propiamente dichas se altera la primera. Pero hay algunas excepciones como por ejemplo mapamundi. Mapa más mundo, mapamundi. La que sufre una alteración es la segunda. Sería una excepción. Muy bien, parasíntesis. Para formar parasíntesis hay dos formas. Composición más derivación. Tiene que ser en ese orden. Composición más derivación. Por ejemplo, hispanohablante. Composición es, une dos raíces. Voy a unir la raíz hispano y la raíz hablante. Hispano y hablante. Más derivación. Pero dime, la segunda, hablante. ¿De qué viene? De hablar, ¿no es cierto? Está derivando, tiene un sufijo. Entonces, raíz más sufijo. Igual, hojalatero. ¿De qué palabra viene? De hoja más latero. Composición, hoja más latero, raíz y raíz. Pero latero, ¿de qué palabra viene? De lata. Deriva, ¿no es cierto? La raíz es lat, y puedo agregar morfema flexivo. La O no es parte del sufijo, porque yo puedo decir hojalatera. Esto me está indicando género, eso es morfema flexivo. No hay que confundir con morfema derivativo. Muy bien, también puede ser prefijo, lexema, sufijo. Prefijo antes de la raíz y después sufijo. Muy bien. Por ejemplo, enjaular. ¿Cuál es la raíz? Jaula, ¿no es cierto? Jaul vendría a ser mi raíz. En viene a ser mi prefijo, está antes. Y ar está después, viene a ser sufijo. Tengo apanado. ¿De qué palabra viene? De pan. Pan es mi raíz. Si está antes, a. Si está después, at. Le separo la o porque yo puedo decir apanada. Entonces esta o me está indicando género. Es un morfema flexivo. Eso no es parte del morfema derivativo. Muy bien. Entonces tenemos estas tres formas que nosotros, a través de los morfemas, podemos crear nuevas palabras. Muy bien, chicos, ahora vamos con la parte práctica sobre nuestro tema de morfología y para eso tenemos nuestra práctica integral. Muy bien, como solo tenemos la práctica integral
Yo voy a trabajar los números impares y ustedes los números pares. Son 20 preguntas en total. La número 1 dice, la morfología es la disciplina lingüística que estudia solo las unidades con significación gramatical. Falso, porque si fuera así, no separaría en categorías variables e invariables. La combinación de palabras en frases, no. La forma y la estructura de las palabras, sí. La estructura interna de las palabras. La número 3. En el enunciado, aquel niño enfermo no llegó solo, el número de morfemas es. Veamos. Aquel, junto, ¿no es cierto? Porque no hay nada que dividir, más bien aquel es la palabra base. Niño, ¿no es cierto? Nin es mi palabra base y o me indica género, en este caso masculino. El niño enfermo, ¿yo puedo decir enferma? Sí. Tengo enfer como raíz o que me indica género. Llegó, ¿no es cierto? Viene de llegar. Yeg, que viene a ser mi, mi morfema lexical o que es mi morfema amalgama porque está en verbos. Solo, ¿puedo decir sola? Sí. Sol viene a ser mi raíz y o viene a indicarme género. En total son 10 morfemas. Muy bien, la número 5. Marque la alternativa en la que se presenta palabras con morfema amalgama. Como acabamos de decir, el morfema amalgama solamente se da en verbos. Entonces tengo que buscar un verbo. A, buenos días. ¿Hay verbo? No. B, qué lindo día. ¿Hay verbo? No. Lindo es adjetivo, día es sustantivo, que en este caso está siendo un determinante enfático. No. ¿Quién? No es un, no es un verbo. Hola, ¿qué tal? No hay verbo. Trajo dulces. Sí hay verbo. Trajo es un verbo, ¿no es cierto? Es ahí, sí o sí, está un morfema amalgama. Muy bien, la número 7 dice, marque la alternativa que presenta más palabras formadas por derivación. Recordemos que para que se forme por derivación tiene que tener prefijos o tiene que tener sufijos. Muy bien, en este caso dice, el programa no, porque esa es la palabra base. De vacunación, vacunación sí, porque viene de vacuna, se realizará mañana. Nada más. B, muchos alumnos, profesor, alumnos, no, alumnos no tiene sufijo, tiene morfema flexivo de género y de número, pero no tiene morfema derivativo, no tiene morfema, no tiene prefijo ni tiene sufijo, así que mucho cuidado, para que sea derivación tiene que tener prefijo o tiene que tener sufijo. Muy bien, alumnos no, estudian no, con mucho optimismo. Optimismo viene de óptimo, así que ahí tengo uno. El viaje que hicimos, viaje es la palabra base, que hicimos tuvo algunos contratiempos. Profesora, contratiempos, no. Contratiempos, perdón, en este caso, contratiempos está formada por composición. Ahora, el colegio fue restaurado. Restaurado sí, porque viene a restaurar y eso no es verbo. Gracias a la cooperación. Ahora, en la E, está temeroso. Temeroso viene de temor, ahí hay uno. Del terrible viene de terror, ahí hay ible, está utilizando sufijos. Oleaje viene de ola, ahí también hay otro sufijo. ¿Qué puede ocurrir? Esta sería mi clave, hay 3. La 8. En el perdón, la 9. Marque la alternativa en la que presentan alomorfos del morfema plural. Recordemos que los alomorfos son las variaciones del morfema. Es decir, aquí me pide plural. Yo plural puedo expresarlo de diferentes maneras, no solamente agregando S a todas las palabras, sino que es también me indica plural, ses también me indica plural, ¿no es cierto? A ver, compré revistas, ya ahí hay uno, para mis hermanos. Pero es igual, ¿no es cierto? La S. Revista, hermano, solamente agrego S, no hay un alomorfo, porque son iguales. Ella dio caramelos a sus amigas, igual, solamente agregó la S. Los alumnos recibieron medallas, SS. Daré los lápices a los niños. Ah, aquí sí hay. Lápices, viene lápiz, ¿no es cierto? Y como digo en plural, ses, le agrego ses. Y niños, le estoy agregando solamente S. Entonces, ahí hay un alomorfo. Dice, la 11. Marca la alternativa que contiene una sigla. La sigla son las primeras letras de ciertos nombres de ciertas entidades, se podría decir, ¿no? Por ejemplo, Ruiz no recibió su gratis. No, gratis está haciendo, en este caso, una abreviatura. Bueno, ni abreviatura, se llama Apócope. En diciembre habrá Teletón, no, ese es el nombre. Esa colina está a 15 kilómetros, hay km kilómetros, que es abreviatura. Felicito a usted por su labor, UD es abreviatura, y anoche extravé mi DNI.
Esto sería una sigla, DNI, estoy deletreando. Documento Nacional de Identidad, ¿no? Todo eso significa, eso viene a ser una sigla. La 13, señale la alternativa en la que hay más palabras formadas por derivación. Nuevamente, veamos. Los sobrevivientes están en un lugar inhóspito. Sobrevivientes no, porque sobrevivientes es una composición. Inhóspito sí, porque in, ¿no es cierto?, viene a ser un prefijo. Me gusta el bello ramo de girasoles y clavelitos. Clavelitos sí, porque está utilizando sufijo hitos de diminutivo. Oscar te rogó que no seas desleal, ¿no es cierto? Aquí viene un prefijo con tus amigos. Lamentablemente, mente, que viene a ser un sufijo, ellos fueron retirados del aula. Es inhumano, retirados también, perdón, está utilizando sufijo. Inhumanos, ¿no es cierto? Prefijo negación. El maltrato infantil, porque viene de infante, ¿no es cierto? Está utilizando sufijo. En la serranía también utiliza sufijo porque viene de sierra. Aquí esta sería mi clave, que hay 3. La 15, señala la alternativa en la que hay palabras formadas por derivación, es decir, prefijo, sufijo. Actúan, bailarán. No, porque en verbos siempre hay morfema flexivo. Amalgama, eso es flexivo, no derivativo. Así que ahí no hay. Espejismo, sí, viene de espejo. Y carterista viene de cartera. Así que aquí tengo mis procesos de derivación. Temblaron, como dijimos, es morfema amalgama, así que se va. Cerebral estaría bien, pero películas no, porque tiene un morfema flexivo, no morfema derivativo. Selvático sí, pero correas tiene morfema flexivo. Así que esa es nuestra clave, la B. La 17. Marque la alternativa en la que hay palabras formadas respectivamente por parasíntesis y derivación. Recordemos que para que sea parasíntesis habían 2 formas. Composición más derivación o prefijo, lexema, sufijo. Veamos. Callejón no es parasíntesis. Dice respectivamente, así que se elimina. Callejón es derivación. Se va. Impertinencia sí es parasíntesis, pero importantes no es derivación, está utilizando morfema flexivo, así que no. Embotellamiento sí, porque tiene prefijo, lexema, sufijo, ¿no es cierto? Prefijo, botella, lexema, y miento viene a ser sufijo, así que sí tiene. Y despertar sí es derivación, porque viene de despert, viene a ser mi morfema lexical, mi raíz, y ar, que es el sufijo verbal. Así que es así. Profesor, ahí está nuestra clave. Sí, pero hay otra clave también. Libre pensador. Este viene de composición más derivación. Libre, una raíz. Pensador, otra raíz. Pero pensador, ¿de qué viene? De pensar, ¿no es cierto? Está derivando. Así que esa sí es parsíntesis. Y residencial viene de residencia. También es derivación. Entonces tenemos 2 claves, la C y la D. La 19 me dice, señale la opción en la que hay 2 alomorfos del morfema negativo. Es decir, para hablar de negativo no solamente le ponemos in a todo. Por ejemplo, si yo digo anormal, eso me dice que no es normal, también es negación. Pero no significa que no decir innormal, ¿no? No le voy a agregar in a todo. Como, por ejemplo, incompleto, ya, eso es negación también. Impuntual, IM, también es negación, que no es puntual. O sea, lo negativo se puede expresar de diferentes maneras, utilizando diferentes morfemas. Veamos, él es inteligente pero irreverente. Ya, ahí hay uno, irreverente. Inteligente no, porque sí, recordemos que si yo le quito el prefijo queda una palabra. Quito y queda reverente, que sí es una palabra, pero le quito inteligente y ¿qué? ¿Inteligente existe? No. Esa actitud es indigna e irresponsable. Aquí está mi alomorfo. Porque indigna, que no es digna, irresponsable, o sea, in e i. Son 2 formas diferentes de poder expresar negativo. A ver, veamos en las otras. El infeliz reo intentó resarcir su culpa. Solamente infeliz, solamente hay uno. Un ateo 1, quiso aclarar el problema, solamente hay uno. Fue un acto descortés, 1, y desleal. Profesor, ahí también, no, porque son iguales. Ahí descortés está diciendo no es cortés, sí. Y desleal, que no es leal, sí, pero están escritos iguales. Y me dice alomorfo, o sea, tiene que ser diferente, que me hablen de negativo. Muy bien, esa es nuestra clave. Ahora, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Pues primero, obviamente, transcribir en el cuaderno la parte teórica, en el libro lo que yo ya he resuelto, y de tarea, en el cuaderno está la pregunta ensayo, que está en la página 35, ya saben que mínimo 5 líneas para poder hablar sobre la pregunta ensayo.
En el libro, la práctica general, los números pares, la página 36 a la 37, y en el cuaderno van a hacer lo siguiente, ejercicios de morfología. Van a descomponer en morfemas las siguientes palabras. No les estoy pidiendo que me digan cuál es morfema lexical, cuál es morfema derivativo, no. Simplemente van a separar en los morfemas. Para que ustedes puedan practicar, ahí tienen 20 palabras que tienen que hacer en su cuaderno, descomponer en morfemas, ¿cierto? Ya con todo lo que hemos aprendido el día de hoy, a través de estos ejercicios, ustedes van a poder perfeccionar nuestro tema de morfología.